Ok, bueno, ya está grabando. Entonces, ¿qué te decía? Así. Y entonces, pues vamos a empezar a salivar y tenemos todo este proceso y se va a condicionar. Vamos a tener algo que se llama ciclo catalítico, que es cuando está ocurriendo la reacción, donde el sustrato y la enzima pues se unen y van a prácticamente formar algo nuevo. A esto le llamamos ciclo. Vamos a tener varios modelos para hablar de esto, pero el más común es que tenemos la enzima, va a llegar el sustrato, va a estar presente el sitio activo, que es la parte donde se va a unir este sustrato, se va a unir, vamos a tener complejo enzima-sustrato, y de ahí vamos a tener que se va a modificar y vamos a tener los productos. Algo va a pasar. La enzima va a estar sobre la molécula, que no quiero decir objeto, sino con la molécula que tiene que cambiar, tiene que pasarle algo, va a cambiar esa molécula y se va a desprender. Por eso es que tenemos tantas enzimas. Incluso en la síntesis de proteínas tenemos un chorro que se están produciendo y es precisamente porque cada una de ellas va a estar ubicada dentro de, pues, los ciclos, bueno, no los ciclos, sino el metabolismo. No sé si tienes dudas con respecto a aquí. No, pues nada más se une la enzima y el sustrato, ¿no? Y luego están sobre la molécula y algo cambia. Tenemos dos complejos, enzima sustrato y enzima productos. Es que la verdad es un poco redundante, pero así se llaman los complejos. Es para ubicarnos en qué momento de la reacción está ocurriendo. Pero podemos tener dos tipos de forma en cómo ocurre este ciclo catalítico. El llave cerradura, que prácticamente tenemos un sustrato que tiene la forma de la enzima, no es que ocurre así, sino tiene la estructura similar y afín hacia el sitio activo, se unen, se forma el complejo enzima-sustrato y obtenemos posteriormente los productos, una llave y una cerradura. O tenemos la teoría del ajuste inducido, donde tenemos la enzima de cierta manera y el sustrato de cierta manera. Ocurre algo y al final hay un cambio conformacional. Puede ser de que se una, por ejemplo, un cofactor o incluso que se modifique con la temperatura, que se active en el momento que tiene que ser y se forme el complejo enzima-sustrato. La teoría del ajuste inducido, yo no lo creo. Estoy segura que explica mucho cómo ocurren, por ejemplo, cuando tengo hambre, cuando se manda la señal de hambre y que empieza el proceso de digestión, o cuando se tiene que metabolizar algo, nosotros no todo el tiempo estamos produciendo energía. Llega un momento en que, bueno, sí la producimos, pero llega un momento en que después de que comemos, tiene que parar el proceso más sencillo para obtener energía. Entonces, es por eso que tenemos este tipo de ajuste. Es como que yo tengo aquí mi proteína es así. Y algo pasó en el medio, ya sea llegó una señal de que tenía que realizar un proceso o incluso empezó a aumentar la temperatura y entonces la enzima ¡pum!, tuvo un cambio conformacional y entonces el sustrato ya se puede unir, como el que está aquí, o si no, bueno, si cambia, si se vuelven a las condiciones iniciales, pues el sustrato ya no se une y entonces ya no ocurre el complejo enzima-sustrato. Por eso tenemos estas dos formas de explicar el teoría, de explicarlas cómo se une la enzima. Nosotros podemos medir en qué tanto tiempo ocurre ese proceso. Y aquí, bueno, me voy a soltar y voy a poner, yo la había puesto, espera, antes de que me vaya para acá. No lo puse. Bueno, es que quiero poner una imagen que es, o que habla acerca de, que habla acerca de esta teoría que te mencionaba. Se llama la constante de Michaelis-Menten, que habla sobre la concentración del sustrato depende de la actividad enzimática. Espera, me estoy poniendo la imagen. ¿La constante de qué? De Michaelis-Menten. A ver si aquí hay un diagrama. No, creo que se pone ahí. Bueno, las enzimas son muy importantes porque no solamente van a actuar en procesos metabólicos, sino incluso cuando tenemos alguna enfermedad se producen enzimas.
los patógenos pueden llegar a tener enzimas. Por ejemplo, una bacteria puede llegar a tener alguna enzima que haga que se una a alguna célula de nuestro cuerpo y entonces empiece ya sea hasta matar a la célula, incluso hasta puede producir radicales libres o puede llegar a ser, sí, puede llegar a ser un, ¿qué dijiste? ¿La enzima? Ajá, puede llegar a producir enzimas que empiezan a dañar. Ah, estoy buscando la imagen. Bueno, voy a poner. Estoy segura que la había escrito. Mi Mendel, digo Mendel, pero es Mendel. Perdón por el. Ahí se me fue la. Bueno, aquí está la gráfica. Vamos a explicar la gráfica. No se te olvide esta gráfica cuando estés en Pharma, por favor. Porque te va a servir para Pharma. Bueno, la voy a copiar y. Creo que he estado mucho tiempo en la computadora, pues está trabajando. Bueno, la voy a poner aquí en la presentación para que la veas. Ok, ya está. Ok. Nosotros, Entonces, las, ¿qué? las enzimas aparecen en el proceso del metabolismo, pero también pueden aparecer en otros procesos. Sí, no solamente en los procesos como de obtención de energía, sino también en la degradación de algunos compuestos, en procesos inflamatorios. Tenemos enzimas que nos indican la inflamación de un paciente o enzimas que se producen cuando hay una reacción alérgica. Ay, esas sí son muy feas. O también podemos tener enzimas que se produzcan cuando pues cuando tenemos a una mujer embarazada. También podemos tener enzimas que estén actuando ahí para generar procesos de rápida obtención de energía y aparte formación de tejidos. O podemos tener enzimas que nos ayuden a realizar procesos de transmisión de la información, de que sea más rápido y se empiezan a segregar, pero pues principalmente las tenemos en el metabolismo de obtención de energía. Te digo, hay cantidad de enzimas hasta para la formación de los huesos, hasta para la formación de músculos y son muy, muy específicas. Nosotros podemos medir la velocidad de reacción o la velocidad en que ocurre este proceso o los procesos catalíticos, también se llaman así. Cuando ocurren los ciclos catalíticos, también les podemos decir procesos catalíticos. Y estos ocurren en función a un tiempo determinado, pero dependen de la concentración. Entonces, aquí tengo una gráfica muy feita, pero más o menos una gráfica que me mide qué tan rápido va a avanzar una enzima dependiendo de la concentración. Las enzimas no son rápidas hasta el infinito. Va a depender de la cantidad de substrato o sustrato, es exactamente lo mismo que se encuentre en el medio. Si yo tengo, por ejemplo, una enzima que se encarga de degradar los componentes, no, el polo alimenticio, por ejemplo, puedo tener una enzima que secreta mis receptores en el estómago, estos pueden ir degradándose pueden ir aumentando dependiendo de la cantidad que tengo. Si yo comí demasiado y pues tengo gran cantidad de alimento en mi estómago, pues va a tardar un poco más rápido porque es demasiado sustrato y va a alcanzar una velocidad máxima. Es decir, si yo tengo una alta concentración, o sea, voy avanzando acá, va a llegar a una velocidad máxima. A ver, si yo voy avanzando en la concentración está aquí. Si yo avanzo, en lugar de aquí tengo 10, de aquí tengo 15, mi eficacia o mi velocidad de la enzima no va a ser mayor porque va a llegar a un punto en que ya no puede más. Por eso medimos qué tan rápido va a ocurrir esto, qué tan rápido va a ser la velocidad en la que ocurre la reacción. Va a llegar a un tiempo determinado y hasta ahí se queda. Yo puedo medir esto o puedo medir qué tan rápido va cuando llevo la mitad del tiempo, es decir, si tarda 2 horas en realizar el proceso, cuando llevo 1 hora, ¿cuánta concentración puedo tener? ¿Hasta qué punto puedo tener? A eso se refiere esta constante. No la vas a ver con tanto detenimiento en medicina, pero recuerda
así, es como de, remontándome acerca de la concentración y la velocidad máxima, porque los medicamentos funcionan así. Dependen de la velocidad de respuesta, por decirlo así, o la velocidad hasta que va a ocurrir, hasta que pueda haber una absorción o puede haber algo, va a haber un límite. Y ese límite es donde vamos a tener a los medicamentos. Vas a tener más cuestiones, pero básicamente este es el proceso. Es una limitante. A pesar que es Ajá, por rápido, ejemplo, ajá, o dicen que cada 8 horas podría ser porque en esas 8 horas el medicamento ya no va a ser, ya no va a servir o ya hizo su función. exactamente. A ese tipo de tiempos se llaman ventanas terapéuticas. Podemos tener una concentración mínima en donde va a haber un efecto y una concentración máxima donde va a haber efecto. Pero ese rango de la máxima y la mínima donde no apenas presento efecto, no presento efecto y ya me estoy pasando de la dosis y ya me voy a poder morir, a eso le llamamos ventana terapéutica. Pero sí es exactamente lo mismo, el tiempo y las horas. Entonces, sí, ya le agarraste la onda. Bueno, entonces acuérdate de esto. Y ahora sí me regreso acá. Ay, que puedo tener pues la unión de enzima y sustrato. Bueno, aquí es una imagen de cómo se une acá. Prácticamente esto se une a este pedacito. Voy a subir ya esta presentación al, al Classroom. Bueno, se une acá y se activa el sitio. Se activa el sitio. Es que no quiero decir se activa el sitio activo, porque literalmente eso pasa, se forma, se activa la estructura conformacional o la estructura dimensional para que se pueda unir el sustrato. Una enzima alostérica se va a regular mediante un sitio alostérico, un sitio donde la prende, es como un apagador. La prendo y se ve el foco, la apago y ya no se ve la luz del foco, pero sigue estando ahí. Entonces voy a tener dos sitios de unión, uno donde es el sitio activo y otro donde vamos a tener el sitio alostérico, y a ese no se va a llamar cofactor, se va a llamar efector, porque es a veces es una subpartícula, algo que se va a pegar ahí y pues se va a unir. Tengo mis apuntes, pues si no se me vaya a ir algo. Pero pues básicamente eso es lo que hace una enzima alostérica. Ojo, todas las enzimas, como vuelvo a lo mismo, van a reaccionar dependiendo del medio en donde se encuentren. Si la enzima alostérica está ocurriendo en un medio ácido, pues, y no es ácida, no funciona. O sea, no funciona en ácido, no va a funcionar. Incluso puede llegar hasta descomponerse y volver a su forma, puede llegar a volver a su estructura inicial. Se me acaba de olvidar el nombre. Se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, me voy a acordar y te digo. Se va a llegar pues se va a deshacer por completo su estructura y entonces es como ya no va a funcionar. Bueno, entonces, estas van a afectar, o se van a afectar igual que las proteínas, en función a su temperatura, a su pH y a su concentración de sustrato. Son muy sensibles a la concentración de sustrato. Ya vimos que en la gráfica dependen de la cantidad de sustrato para actuar. Van a llegar hasta una velocidad máxima y ahí se van a quedar. Generalmente las enzimas van a tener un pH óptimo de 7. Yo generalmente, porque no todas las enzimas van a funcionar de la misma manera, dependiendo en el tejido donde se encuentren. Puedo tener enzimas como en mi boca, amilasa, así se llamaba la enzima que tengo en la saliva. La amilasa va a actuar con un pH de 6.8 más o menos. En la boca tenemos un pH un poquito más ácido, y entonces pues va a actuar solamente ese pH. Si yo la tuviera en mi intestino delgado, que un pH es de 7.8, 7.6, que ya es muy básico, muy ya se está alejando de lo que vale el agua, pues entonces voy a tener un pH óptimo. Bueno, entonces, voy a regresar tantito acá porque he hablado sobre ácido y sobre base y dices, ¿pero qué se refiere con actuar así? Bueno, voy a poner primero la escala. Esta es la escala de ácidos y bases. La escala se mide con el agua. Es agua destilada, que es más o menos 7. 7 es el pH que tiene que tener el agua.
Esto va en función a su electronegatividad y otra cosa que no te he mencionado, su radio atómico. Bueno, lo voy a poner aquí de rápido. El radio atómico, los que están aquí abajo van a ser más gordos. De los que están a la izquierda, es decir, bueno, esta es mi izquierda, pero los que están a la izquierda hasta abajo son los más gordos y los más grandotes. Los que están aquí son más delgaditos. Y de abajo hacia arriba es diferente que la electronegatividad. Entonces, entre más gordo sea, menor electronegatividad voy a tener. Entonces, las moléculas que son más ácidas son las que están formadas por átomos más delgados y más electronegativos. Entonces, va a depender de eso y de su número de oxidación. Sé que no lo hemos hablado, pero el número de oxidación son los electrones con los que va a jugar el átomo para formar enlaces. Una cosa son los electrones de valencia, que son los que tienen en su última capa de cebolla que tengo aquí, y el número de oxidación, que son los electrones con los que dice, bueno, yo tengo 4 canicas, te voy a prestar 2 contigo porque como que me caes más o menos. Y aquí tengo otras 2 canicas y a ti te voy a prestar, le voy a quitar uno a este y le voy a prestar 3 porque a mí me cae súper bien esta persona. Bueno, entonces esos son los números de oxidación. Puedo tener estos colores porque hay un papel que se llama papel tornasol y es azulito el papel, porque cuando están así es como de este color. Y dependiendo que lo midamos, es esto. Esto es muy delicado para todo lo que está en la naturaleza. Ahora viene el por qué. Bueno, los ácidos y las bases, aquí, los ácidos y las bases hay formas de medirlos. Hay formas de definirlos. Hasta el momento no hay una definición universal para los dos. Tenemos 3 teorías: Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, que por ahí te sonará que dije estructuras de Lewis. Bueno, Arrhenius dice que un ácido es aquella sustancia que libera iones o protones al medio. Entonces, cuando tú veas esto, que tengo, por ejemplo, ácido clorhídrico, pues H, que es muy, bueno, hidrógeno y cloro, y estos dos elementos son muy electronegativos, pero si yo comparo hidrógeno y cloro, el cloro es más electronegativo. Cuando se unen con el agua, se van a separar y van a liberar hidrógenos. Por eso es que decimos que en la de Arrhenius, el ácido va a ser aquella sustancia que va a liberar iones al medio. Ahí lo dije al revés. Ajá. No, sí está bien. El ácido va a ser la que libera iones al medio. La base, que es todo esto, iones al medio o protones al medio. La base va a ser la sustancia que libera iones OH. Iones o protones, pero estos van a ser con carga positiva. Y la base, iones con carga negativa, OH. Generalmente es OH. Entonces, una base va a ser aquella sustancia, como la que tengo aquí, y cuando yo la combino con agua, se deshacen y tengo positivo y negativo, positivo y negativo. Generalmente, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, bromuro de potasio, bromuro de yodo. Esos son, o sales, son bases. Las sales son bases porque tienen la facilidad de poder hacer esto. Entonces, en la clasificación de Arrhenius. En la clasificación de Bronsted-Lowry, pues voy a tener a una sustancia capaz de ceder protones a otra especie. Y entonces, aquí voy a tener que esta reacción va a ser agua más cloro. Entonces, para que tú te acuerdes, dependiendo de qué definición sea, el ácido es muy fácil que pueda ceder protones. Y cuando me refiero a protones, me refiero a hidrógenos. Y la base a obtener
protones. Quédate con esta, que es la de Bronsted-Lowry, es la que para el área de bioquímica es la más usual. Bueno, espera, ya lo encerré y todavía no hago la de abajo. Bueno, La esta base, la base obtiene protones. obtiene o capta protones. Y digo protones porque acuérdate que al hidrógeno se le puede decir protón. Y entonces esta combinación quedaría de la misma manera. No, no quedaría de la misma manera. Ujú. Estoy escribiendo mal la reacción. Sí, ya, lo estoy escribiendo mal. Ok, entonces quedaría de esta manera. O bien puedo tener, pero el chiste es que en esta reacción el agua tiene la capacidad de quedarse con este OH. Entonces, cuando escuches que una sustancia es ácida, va a alterar las especies porque es muy fácil que deje hidrógenos. Y cuando una sustancia es básica o está en un medio muy básico, siempre va a ir acompañado con su gemelo malvado, con el OH, con este que está aquí. Siempre. Porque este va a hacer que se desestabilice la molécula. Esta, así solito, es negativo, no es estable. Y estos tanto se puede pegar a un agua, tanto se puede pegar a, por ejemplo, a la parte de un aminoácido, por ejemplo. Si tengo esto acá, como esto no es estable y es negativo, puede llegarse a unir aquí o incluso le puede llegar a robar dos hidrógenos y puede hacer un desastre total. Pero prácticamente la base, recuérdalo, capaz de captar protones. Generalmente viene con su OH y el otro ceder protones al medio. Yo sé que son tres definiciones que suenan medio raras, pero prácticamente cuando es algo muy ácido y está ocurriendo en la naturaleza, mis proteínas que están compuestas de hidrógenos y de puros hidrógenos se van a empezar a desprender y cuando es muy básica va a empezar a llenarse con esa sustancia extra y se va a empezar, es como si una se la comiera y otra se empezara a desinflar. Entonces eso es lo que pasa con Bronsted-Lowry. Básicamente eso es lo que debes de saber. Esto también igual para los medicamentos y para cualquier enfermedad es muy delicado. Si está ocurriendo en un medio ácido, pues es como si tuviera radicales libres, le voy a decir radicales libres, que estuvieran libres por ahí y se unieran solamente a las partes como que les hablan bonito. Por eso es que es tan delicado tener esta parte. Y en la de Lewis, pues está un ácido es una especie capaz de aceptar un par de electrones y una base es una especie capaz de donar un par de electrones. Por ejemplo, esto que tengo aquí, que aquí tengo una amina, que es esto que está aquí, y que se le une un protón y se forma esto. Y aquí está actuando como base. El ácido puede llegarse a formar porque está aceptando esta cantidad. ¿Por qué digo que actúa como base o actúa como ácido? Todas las sustancias las puedo yo, siempre tengo que compararlas con algo para decir si son ácido o si son base. Por ejemplo, si yo meto mi mano en sal,
de mesa, pues no me va a pasar nada, pero si yo meto mi mano en sosa cáustica, pues me voy a quemar. Entonces, en sí, la sal es una base y la sosa cáustica también es una base, pero si yo las comparo, pues ¿quién es más ácido, más cercano al 7? Pues la sal en lugar de la sosa cáustica. Entonces yo digo que la sal es como si fuera un ácido y la sosa cáustica sigue siendo una base. Ahora bien, yo tengo ácido muriático, que es ácido clorhídrico, si no me recuerdo es ácido clorhídrico, y entonces tengo el que utilizo para destapar mis caños, que es ácido clorhídrico, y tengo un tazón así, y entonces meto mi mano, y luego en otro tazón tengo un jugo de limón. Si meto mi mano en el jugo de limón, tal vez me arda un poco, pero no me va a desprender el tejido en comparación del otro. Y entonces yo digo que el jugo de limón es más básico en comparación con el ácido. Y entonces, a pesar de que son dos sustancias ácidas, las estoy comparando. Los ácidos carboxílicos se llaman ácidos porque son sustancias relativamente ácidas a comparadas de esto. No es lo mismo esto que esto. ¿Por qué? Porque esta sustancia no es tan ácida comparada con esto. Si yo, parece A, pero es H. Si yo comparo, por ejemplo, esto que está aquí, no, yo comparo esto. Ácido sulfúrico en comparación con el ácido carboxílico, pues esto es muy ácido a comparación de esto. Y esto sería una base y esto sería un ácido. Entonces, para decir que una sustancia es ácida o básica, tengo que siempre compararla con algo. Cuando no tengo con qué compararlo, entonces me voy a la escala y digo, ok, ¿qué tan cercano está el agua? ¿Está muy cercano al agua? Bueno, si tiene un pH menor a 7, entonces significa que es ácido. Si tiene un pH mayor a 7, significa que es básico. Esa comparación es lo que se hace también en medicina. Cuando nosotros respiramos, tenemos un exceso de protones o un exceso de electrones, bajo las definiciones. Cuando tienes la cadena transportadora de electrones, punto que se está ocurriendo la reacción rápidamente, tenemos demasiados hidrógenos. Entonces, si tengo demasiados hidrógenos, puedo a volver básico mi medio, es decir, dependiendo de la definición de quien lo esté viendo, tengo demasiado y entonces hay muchas especies que pueden aceptar esos electrones. Entonces, según la de Lewis, podría tener una situación ácida, pero si me regreso y me regreso a la de Arrhenius, por ejemplo, puedo tener una base porque puedo captar, perdona, de Bruce Lowry, porque puedo captar hidrógenos o protones. ¿Por qué manejamos las tres? Porque no todas las sustancias se comportan de la misma manera según la definición de todos. Y a lo mejor vas a escuchar. ¿Por son qué? son diferentes, ¿no? Ajá. Bueno, por ejemplo, en la de Lewis dice que como que da protones. Ajá, dona electrones. ¿Acepta o dona electrones? Sí, yo sé que suena diferente, pero tenemos estas tres definiciones para poder explicar los ácidos y las bases. Dentro de nuestro organismo, la que utilizamos es la de Bronsted-Lowry, una especie capaz de captar protones o una especie capaz de ceder protones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos en la cadena transportadora de electrones, los carbohidratos, que son nuestra principal fuente de energía, tienen muchísimos hidrógenos. Y el intercambio de hidrógenos es lo que le va a dar la energía a nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros podemos decir que se vuelve ácido o se vuelve base. Vas a volver a retomarlo cuando estés en la parte de, cuando veas oximetrías. Bueno, no ven oximetrías, gasometrías.
Cuando, en el proceso de la respiración, cuando nosotros ya sea no estamos respirando de la manera adecuada, pues tenemos tal vez un exceso de hidrógenos o podemos tener una deficiencia de hidrógenos y puede ser por muchas cuestiones, desde una respiración inadecuada, desde un problema en el proceso de filtración. Esto va muy acompañado con patologías como insuficiencia renal, que no filtra bien nuestro riñón y entonces hay demasiados hidrógenos o hay pocos hidrógenos. O cuando tenemos algún otro proceso como de inflamación en un proceso alérgico, porque hay unas enzimas y hay unas proteínas que son muy del diablo, que se llaman citocinas, que hace que todo nuestro organismo esté muy inflamado y entonces pues nosotros no podemos, cedemos muchos protones, pero no podemos captarlos otra vez y empieza a haber problemas. O también puede ocurrir en algún proceso metabólico, como por ejemplo una situación en que tenemos un exceso de glucosa en sangre y entonces que se llama una glicemia, podemos tener una glicemia o un coma diabético y entonces también podemos llegar a tener un problema en el pH. Entonces, podemos tener acidez metabólica o acidez respiratoria, basicidad metabólica, basicidad eh, respiratoria. Una, porque no respiramos bien, otra, porque nuestro organismo no está haciendo bien su trabajo. O sea, no está filtrando, no está descomponiendo las algunas biomoléculas de manera adecuada. Ok. ¿Tienes alguna duda? Pues, poquito. Esta parte yo sé que es difícil de entender porque pues estamos viéndolo así, pero creo que en el metabolismo va a quedar un poco más claro. Entonces, siempre fíjate en esto. ¿Con qué lo comparo? Tengo aquí mi escala, imagínate tu escala. ¿Con qué lo comparo? ¿Y qué está pasando? Si puedo ceder protones o si puedo ceder y si puedo captar protones. ¿Cómo es que hay diferentes teorías? Bueno, es que no todas las moléculas se comportan así. Las de nuestro organismo se comportan así. Ay, no, esta es la de Lewis. Así. Ceder protones al medio o captar protones al medio. La mayoría de las reacciones. Digo la mayoría porque entre comillas. Ajá, eso era lo que me confundía más porque pues yo pensaría que las tres teorías dicen lo mismo, pero dicen diferentes cosas. Son cosas diferentes porque son puntos de vista diferentes, por eso son teorías. Ninguna hasta el momento no se puede definir de manera correcta qué es un ácido, qué es una base. A pesar de que parecería que cosas muy sencillas ya se definieron, no. Pero más o menos eso es lo que ocurre cuando entremos. Bueno, entonces la dejamos ahí. Sí. Subo la presentación y voy a guardar esto y convertirlo para subirlo a YouTube. Voy a averiguar cómo. Entonces, Ajá, sí, también se puede por correo, por WhatsApp, por donde sea. Está bien. no tengo tu número. Es que me mandaste el tuyo y lo guardé, pero no me lo pasaste mal. ¿Por qué no se guardó? Bueno, ¿te lo escribo de una vez? Ujú. Listo, ya te lo envío. Entonces, lo guardo y te lo envío. Sí, está bien. Vale, ¿No, entonces. no quieres que lea otra cosa para la clase de mañana? Sí. ¿Puedes leer, por favor, estereoisomería? Ahorita voy a buscar, según yo ya descargué el documento donde viene eso. Es un poco largo y yo sé que a lo mejor vas a decir, ¿qué es esto? Pero hazlo, a ver hasta dónde avanzas. Entonces ahorita te lo envío, ¿vale? Está bien. Va.